Vamos a compartir hoy nuestra segunda sesión de la serie Libertad Emocional y vamos a hablar acerca de un tema muy especial que tiene que ver con la ansiedad, y vamos a hablar de la ansiedad más allá de la emoción. Hoy en día, la ansiedad se ha venido convirtiendo en una de las definiciones más recurrentes en este tiempo. Todo el mundo habla de ansiedad. Es más, se ha llegado a convertir en un término tan usado como el concepto de estrés. Hasta hace unos años todo el mundo sufría de estrés. ¿Y cómo estás estresado? ¿Y qué te pasa? No, tengo estrés. Hoy en día se cambió el concepto de estrés por el concepto de ansiedad y todo el mundo vive ansioso. No, tengo un problema de ansiedad, no, es que me dio un ataque de ansiedad y todo es ansiedad. Sin embargo, la ansiedad es un término que hoy llena conversaciones de personas emocionalmente agotadas. Cualquier persona emocionalmente agotada dice que tiene ansiedad, pero también se convirtió en una plataforma de diagnósticos de afectaciones psicosomáticas. Entonces, la psicosomatización es cuando tú tomas un daño emocional o un daño del alma y lo manifiestas a través de una afectación en tu cuerpo. Y muchas personas tienen dolor de cabeza, problemas digestivos, dolor de huesos, alteraciones de la respiración, y todo se lo aducen a la ansiedad. Y se convirtió en un término que ocupa los primeros lugares en los buscadores de internet porque las personas quieren saber cada vez más sobre qué es la ansiedad, cómo padece la ansiedad, los diagnósticos, los síntomas. Pero para poder nosotros enfrentar la ansiedad, primero tenemos que identificarla. Así que vamos a hablar en esta noche acerca de la ansiedad más allá de la emoción. La ansiedad se ha convertido en un concepto que trasciende un daño emocional y se convirtió realmente en una sintomatología que todos nosotros debemos tener muy en cuenta. Y déjame darte esta frase para enmarcar lo que vamos a hablar el día de hoy. No podemos vencer lo que no logramos comprender. Nunca vas a poder vencer algo que no logras comprender. Por eso quiero llevarte a través de esta enseñanza, a través de esta charla del día de esta noche, a comprender la dimensión del estado de la ansiedad. Recuerda, la ansiedad va más allá de la emoción, se convierte en un estado emocional que comprende varias emociones. La ansiedad es mucho más que sentirte nervioso o experimentar agotamiento físico o emocional por causa de pensamientos recurrentes acerca del futuro. Realmente la ansiedad parte de un escenario muy complejo que involucra tu espíritu, tu alma o tu mente y tu cuerpo. Recuerda que nosotros tenemos tres síntomas o tres estados emocionales recurrentes. La depresión, que es producida por la influencia del pasado, la frustración, que es producida por la influencia del presente, y la ansiedad, que es producida por la influencia del futuro. Entonces, cuando tú tienes cargas emocionales por causa de lo que viviste en el pasado, sufres de depresión. Cuando tú tienes cargas emocionales por causa de lo que estás viviendo en el presente, sufres de ansiedad. Pero cuando tus cargas emocionales tienen que ver con lo que todavía no has vivido, con lo que vas a vivir en el futuro o el temor por lo que viene en el futuro, sufres de ansiedad. Dios establece la ansiedad como una carga del alma que afecta el cuerpo y limita el mover del espíritu. Te lo voy a repetir. Dios determina o define la ansiedad como una carga del alma que afecta el cuerpo y limita el mover del espíritu. Se termina convirtiendo en una inquietud insaciable acerca del futuro que desvía nuestra mirada de la confianza de Dios en el presente. Muchas personas viven con estado de ansiedad permanente por el futuro y qué va a pasar, y si me termina la novia, y si no me sale el trabajo, y si me va mal con el negocio, y si me va mal en el estudio, y qué va a pasar el otro año, y no tengo cómo pagar la universidad, y no sé cómo pagar el arriendo el otro mes, y si me echan de... Y comenzamos a hilar fino, a especular acerca de ese futuro de una manera insaciable porque sencillamente no nos hemos dado cuenta que perdimos la confianza por el propósito de Dios en el presente. Pero ¿cómo define la Biblia la ansiedad? En 1 de Pedro capítulo 5, en los versículos 6 y 7, el apóstol Pedro lo define de la siguiente manera. Él dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. ¿Sabes? Dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea tiempo. Eso significa que para poder
luchar contra la ansiedad necesitamos tener humildad. Diga conmigo, humildad. La ansiedad se termina convirtiendo en un recurso de la persona orgullosa que pierde el control acerca de las cosas por venir. Entonces, la ansiedad se manifiesta a través del orgullo cuando tú no tienes control de otras personas, cuando pierdes el control de una relación, cuando pierdes el control de un trabajo, y cuando esa pérdida de control se vincula al corazón orgulloso de la persona, comienza a manifestarse un estado de ansiedad. Por esa razón, Dios te pide que te humilles, es decir, que dejes de tratar de hacer las cosas en tus fuerzas y descanses en la voluntad de Dios. Porque mientras tú eres orgulloso, buscas la manera de hacer las cosas en tus fuerzas para tener tú el control. Pero cuando pierdes el control, automáticamente tienes que entender que no importa cuánto te esfuerces, nada va a cambiar. Y cuando tú descansas en la voluntad de Dios, es cuando le dejas el control a Dios. Cuando entiendes que tú no tienes el control de circunstancias como tu trabajo, como tu familia, como las decisiones de otras personas, como el tráfico, como qué va a pasar mañana con tu economía. Tú no tienes control sobre esas situaciones, pero cuando le dejas el control a Dios, cuando tienes la humildad para entender que Dios tiene el poder de controlar lo que tú no puedes controlar, pues vas a poder descansar de ese problema de la ansiedad. En la Biblia, Dios define la ansiedad con palabras como afán, angustia o temor, que no son más que reacciones humanas por lo que tú quieres controlar en el presente o establecer en el futuro. Sin embargo, la ansiedad es una carga de la mente que no fuimos diseñados para llevar nosotros solos. El secreto no es negar que tienes un problema de ansiedad, sino buscar la dirección de Dios para poder comprender cómo manejar mejor ese problema. Muchas personas sienten temor de reconocer que tienen daños emocionales y simplemente prefieren vivir una vida de apariencias o prefieren encerrarse en medio de su estado emocional y bloquear relaciones para que nadie sepa lo que estás viviendo. Pero tú tienes que entender que no tienes por qué sentir temor de reconocer que tienes un problema de ansiedad, que no tienes por qué sentir vergüenza por estar enfrentando una crisis de ansiedad. Simplemente es la oportunidad que Dios te da para llevar tu vida a un nuevo nivel, para aprender a madurar, a crecer, para establecer un carácter mucho más firme en ti. Y déjame decirte esto, si Dios está al control, tu bendición está asegurada. Te lo voy a repetir. Si Dios está al control, tu bendición está asegurada. Y la pregunta que yo te hago en esta noche es, ¿quién es mejor que controle tu futuro? ¿Tú o Dios? Siempre es mejor que Dios tenga el control, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿por qué tienes ansiedad por lo que no puedes controlar? Entonces, hay cosas de tu futuro que no puedes controlar y eso es orgullo. Por eso necesitamos humillarnos y reconocer que solo Dios las puede controlar. Y cuando descansamos en que Dios las puede controlar, podemos descansar en que van a salir mejor que si nosotros tuviésemos el control. La ansiedad en muchas ocasiones es una voz del alma. ¿De quién? Del alma, de tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad, que clama por dirección, consuelo y orden. Una persona con ansiedad es una persona que necesita dirección, que necesita consuelo y que necesita poner en orden algunas áreas de su vida. No se trata simplemente de sentirte mal, sino que tienes que entender la ansiedad como una señal de que algo en tu interior necesita ser escuchado, comprendido y liberado. Hay algo en tu interior, en tus pensamientos, en tus emociones y en tu voluntad que necesita ser escuchado, que necesita ser comprendido para poder ser liberado. Y eso es lo que la ansiedad te está diciendo. Cuando tú tienes un problema de ansiedad, que ahora te voy a mostrar algunos de los síntomas de la ansiedad, es porque dentro de ti hay algo que necesita que sea escuchado. Tienes que hablarlo, tienes que sacarlo, que necesitas ser comprendida. Que alguien entienda eso que no puedes controlar, que te comprendan para que te puedas liberar de esa carga de lo que no puedes controlar. Muchas de las personas que están conectadas en esta noche viven momentos emocionales de opresión, momentos emocionales de angustia, momentos emocionales que afectan su cuerpo, afectan su estado de ánimo, afectan su estado de salud, simplemente
escúchame muy bien, simplemente porque tienen su alma cargada con cosas que se tienen que liberar, con cosas que no pueden controlar. ¿De qué te tienes que liberar? Di conmigo, de lo que no puedo controlar. Tú tienes que aprender a liberarte de lo que no puedes controlar, porque al final, ¿lo puedes controlar o no lo puedes controlar? No, pero lo quieres cargar. Y ahí es donde viene la ansiedad. Por ejemplo, están despidiendo personas en tu trabajo. ¿Puedes controlarlo o no puedes controlarlo? No, te tienes que liberar de eso que no puedes controlar, porque de lo contrario vas a llevar una carga que te va a lastimar. El alma ansiosa, esta es una frase para tus redes sociales, el alma ansiosa está atrapada en lo que no puede controlar y no quiere soltar. Entonces, no lo puede controlar, pero tampoco lo quiere soltar. Entonces, ¿tú puedes controlar la actitud de otra persona? ¿Tú puedes controlar lo que tu novio o tu pareja hacen? No. ¿Tú puedes controlar lo que tus padres hacen? No. Pero tampoco lo quieres soltar. Por eso tienes tu alma cargada con ansiedad. Hay muchas cosas en tu vida que tú no puedes controlar, pero que sí puedes soltar, que necesariamente tienes que comenzar a soltar, porque de lo contrario te vas a enfermar, porque de lo contrario te vas a inhibir de disfrutar el presente que Dios te ha regalado. Por eso la ansiedad va más allá de una emoción. La ansiedad es un estado, la ansiedad se convierte en una actitud, la ansiedad se convierte en una decisión que va a afectar negativamente nuestra vida, queramos o no queramos. Eso que tú no puedes controlar va a afectar tu vida positiva o negativamente. Igual no lo puedes controlar, pero la ansiedad siempre va a afectar tu vida negativamente. Recuerda que todo lo que te estoy enseñando a través de esta serie hace parte del último libro que estamos escribiendo en el ministerio, que se titula Libertad Emocional. Por eso en algunos apartes te leo conceptos que están dentro del libro para poder enseñarte mejor lo que Dios quiere hablar a tu vida. Para comprender la ansiedad desde una perspectiva práctica, vamos a identificar dos tipos de afectación. Hay una dimensión normal de la ansiedad y hay una dimensión patológica de la ansiedad. Hay una dimensión normal, diga conmigo normal, y ahora te la voy a explicar porque tener ansiedad es normal. Pero hay un nivel de ansiedad que es patológico, diga conmigo enfermizo. Y también te lo voy a enseñar. Esa misma distorsión opera tanto en lo normal como en lo patológico. Sin embargo, lo que hace la intensidad de la ansiedad es producir reacciones diferentes. Y esas reacciones que producen son las que deterioran tu calidad de vida, tu bienestar y tu estilo de vida. Pero recuerda, la depresión nace en lo que viviste. La ansiedad, la frustración nace en lo que estás viviendo y la ansiedad nace en lo que aún no vives. Es muy importante que lo tengas claro. Si tú hoy estás viviendo emociones dañadas por causa de lo que te hicieron ayer o de lo que viviste ayer, lo que estás enfrentando es un estado de depresión. Pero si lo que está afligiéndote hoy emocionalmente, la carga que traes es por lo que estás viviendo, porque hoy algo no te salió bien, porque hoy cometiste un error, porque hoy alguien te pagó mal, estás enfrentando frustración. Pero si por el contrario tu carga emocional es producida por cosas que aún no vives, por cosas que aún no han pasado, pero que tú crees que pueden llegar a pasar, tu problema es de ansiedad. ¿Ya lo identificaste? Ok, entonces comencemos identificando la ansiedad normal, la cual representa una reacción natural e inconsciente en momentos en que sientes que no tienes el control de un evento o te aferras a un pensamiento recurrente acerca del futuro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensamientos recurrentes podemos tener acerca del futuro? No me va a alcanzar la plata. No me va a alcanzar la plata, no voy a poder entrar a la universidad, mi pareja me va a dejar, y si llego tarde al trabajo, porque y comenzamos a tener pensamientos recurrentes, diga conmigo, recurrentes. ¿Qué significa recurrentes? Que están ahí metidos y no se salen. Y cuando tú tienes esos pensamientos recurrentes acerca del futuro, estás experimentando un estado de ansiedad. Ahora, la ansiedad en su estado normal funciona como una alarma, es un sistema de alarma que nos protege de peligros reales, ya que nos alerta de elementos que podrían no estar bien hoy o no salir bien mañana. Y si mañana me coge la tarde, y entonces ya tú sabes que tienes que poner el despertador con mayor anticipación. Y si mañana me coge el sueño y no me levanto al devocional, entonces ya tú sabes que tienes que poner 3 alarmas. ¿Sí o no?
Claro, por eso ustedes se conectan juiciosos a su devocional martes y jueves 5 en punto de la mañana. Pero asimismo, cuando tú quizás tienes una circunstancia normal acerca del futuro, algo que puede no estar bien hoy o podría no estar bien mañana, cuando tú sientes ansiedad acerca de algo, puede ser una alerta que tu alma te está activando, una alerta que tu alma está encendiendo acerca de algo que podría salir mal. Por eso la ansiedad normal no es necesariamente negativa, puede ser una alarma positiva. La ansiedad puede tomarse como una reacción instintiva natural del ser humano frente a situaciones tensionantes, pero siempre es proporcional al estímulo. Es decir, la ansiedad en términos normales es proporcional a la importancia de eso que te preocupa, al valor que tú le das a eso que no puedes controlar. Por ejemplo, el nerviosismo frente a una entrevista de trabajo. Entonces, tú tienes nervios, vas a ir a una entrevista de trabajo y sientes nervios. ¿Será que me va bien? ¿Será que me va mal? ¿Qué tal me digan que sí? ¿Qué tal me digan que no? Es normal sentir esa ansiedad. Tú no te puedes sentir mal por experimentarla, porque es una ansiedad normal. O de pronto la incertidumbre por un negocio que no se ha dado, por algo que no ha salido bien, o aquí los jóvenes que están en esta noche, entrega de notas, y tú dices, ¿perdería 2 o perdería 9? Que a veces uno no sabe si perdió 2 o perdió 9 materias. Y entonces produce una ansiedad. ¿Será que mi mamá me va a pegar con la chancleta o con la correa? Eso produce una ansiedad. Y es natural, es normal. Sin embargo, la ansiedad en un estado natural se disipa cuando el evento que te producía tensión termina. Entonces, estabas ansiosa hasta que recibiste las notas. Ya, y se acabó la ansiedad, porque era una ansiedad normal. Estás ansioso hasta que presenta la entrevista de trabajo y ya se acabó la ansiedad. Tienes un problema de ansiedad hasta que tu pareja te deja y ya se acabó la ansiedad, porque era normal, producida por una circunstancia de la vida. Un ejemplo de ansiedad normal lo encontramos en el Señor Jesucristo. Cuando él en el huerto de Getsemaní sabía que iba a ser entregado, sabía que iba a tener que pasar por un momento difícil y experimentó lo que él llamó una angustia profunda. Dice Marcos capítulo 14 en el verso 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, le dice Jesús a los discípulos, porque estaba enfrentando una ansiedad. ¿Por qué? Porque era normal, lo iban a entregar, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar, pero principalmente iba a separarse del Padre por un momento en la historia de la eternidad. La voluntad del Señor Jesús no estaba totalmente alineada con la voluntad del Padre. Por eso Él le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hay momentos en la vida donde tú quieres hacer algo, pero Dios te pide que hagas algo diferente. Eso produce ansiedad. Tú quisieras mantener esa relación, pero Dios te pide que se acabe esa relación. Tú quisieras quedarte en ese trabajo, pero la voluntad de Dios es sacarte de ese trabajo. Tú quisieras que las cosas salieran bien, pero la voluntad de Dios es que te esfuerces un poquito más, y eso produce ansiedad. Sin embargo, el Señor Jesús no tenía el control de lo que iba a suceder. Por eso le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, que no se haga mi voluntad, diga conmigo, donde yo tengo el control, sino que se haga tu voluntad, diga conmigo, donde yo no tengo el control. Pero si es la voluntad de Dios, ¿quién tiene el control? Dios. Por eso cuando tú haces la voluntad de Dios, le estás entregando el control a Dios, y recuerda que cuando Dios tiene el control, la bendición está asegurada. Bueno, excelente. El Señor Jesús nos enseña cómo llevar esa ansiedad ante el Padre, con honestidad, sin esconderse. Él no le dijo a los discípulos, no muchachos, todo bien, voy a ir a hablar con Dios para darle gracias por todo lo que se viene y allá sí ir a llorar. No, él le dijo, estoy triste, tengo ansiedad, tengo un problema emocional, mi alma está triste hasta la muerte. Y ¿sabes? Nosotros no podemos reprimir nuestra ansiedad, nosotros no podemos disimular la ansiedad, no podemos ocultarla. Si algo te preocupa, tú tienes que buscar la ayuda correcta para poder expresar lo que está sintiendo. Jesús no reprimió su ansiedad, se la entregó al Padre. Por eso dice la palabra en el versículo que leíamos de Pedro, echa toda tu ansiedad sobre Dios, entrégale tu ansiedad a Dios, entrégale eso que tú no puedes controlar a Dios, porque te garantizo que Dios sí lo puede controlar. ¿Saben? Eso es una ansiedad normal. ¿Alguien aquí ha sufrido de ansiedad normal? ¿Alguno de ustedes ha sufrido de ansiedad normal? Es normal. ¿Por qué? Porque es humano.
Es humano sentir ansiedad cuando no tienes el control de una situación, pero esa ansiedad dura lo que dura la situación. Ahora vamos a mirar algunas características primarias de la ansiedad patológica, que surge de experiencias traumáticas que producen una afectación incontrolable ante circunstancias aparentemente normales, es decir, personas que reaccionan de una manera exagerada frente a una situación que parecería normal. La ansiedad patológica surge sin que exista un peligro real inminente. Sencillamente busca cualquier circunstancia normal como pretexto para producir emociones y pensamientos desproporcionados que afectan tu vida y tu entorno. Un ejemplo: tu pareja no te contestó el celular y ya tú te armaste un peliculón. Y entonces, ¿con quién está? ¿Y por qué no me contesta? ¿Está con otra? ¿Está con otro? ¿Y conoce personas que han vivido eso? Eso es una ansiedad patológica. Y comienza a marcar y a marcar y a marcar y a marcar. Y muchos de nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso para aprender a ponerle límites a la ansiedad. La ansiedad en un escenario patológico persiste incluso cuando la amenaza ha desaparecido. Entonces tienes ansiedad por una entrevista de trabajo y presentas la entrevista pero sigues con la ansiedad. Tienes ansiedad porque puede que te echen del trabajo y ya no te echaron, pero sigue la ansiedad. O te echaron, pero sigue la ansiedad. La ansiedad debería terminar cuando termine el suceso. Pero en un escenario patológico, la ansiedad se convierte en un patrón de comportamiento inconsciente de vida. Y vives con esa tensión permanente, vives con esa angustia permanente, vives con esa aflicción permanente y te acostumbras a convivir con ella. Muchos lo llaman preocupación. Y viven preocupados todo el tiempo por todas las situaciones y cosas aparentemente normales les producen una preocupación desproporcionada. Ahora bien, la preocupación es como una bicicleta estática. Pedaleas, pero no avanzas. Y pedaleas y pedaleas y te preocupas y te preocupas y te preocupas y piensas, no comes y no duermes y piensas, pero al final nunca avanzas y nunca pasa nada porque no está bajo tu control. Un ejemplo de ansiedad patológica en la Biblia lo podemos ver en Marta, la hermana de Lázaro y María. Cuando el Señor Jesús los visita en su casa, ella evidencia un patrón de comportamiento basado en una preocupación excesiva por controlar todos los aspectos, dejando de lado el aspecto más importante, la visita de su maestro. Y hay muchas personas que tienen la oportunidad de disfrutar, pero no pueden disfrutar porque están esforzándose por controlar. Y tú tienes que aprender a escoger controlar o disfrutar, pero generalmente las dos no van juntas. El secreto para poder entender si estás o no superando la ansiedad es que comienzas a controlar menos y a disfrutar más, porque el 90% de tus circunstancias diarias están por fuera de tu control. ¿Y el control quién lo tiene? Dios. Y cuando tú sabes que Dios tiene el control, pues tú controlas menos y eso te permite disfrutar más. ¿Cuándo tú puedes identificar que tienes un problema crónico de ansiedad? Cuando disfrutas poco y controlas mucho. Y entonces quieres controlar a tus hijos, quieres controlar a tu pareja, quieres controlar a tus compañeros de trabajo, quieres controlar a qué hora salió, pero ya van 15 minutos, usted se demora 14, ¿por qué no ha llegado? Y comenzamos un tema de control patológico. ¿Por qué? Porque no queremos entregarle el control a Dios. En Lucas capítulo 10, verso 41, el Señor Jesús le dice a Marta, 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 afanada y perturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Afanada y perturbada, ansiosa estás con muchas cosas. ¿Con cuántas? Muchas, pero solo una es necesaria. Entonces, ¿cuántas quería controlar? Muchas, pero ¿cuántas realmente podía controlar? Una. Y así sucede en la vida. Muchas veces por preocuparte por muchas cosas que no puedes controlar, descuidas una, que es la que tienes que controlar. Entonces, piensa por un momento, ¿qué es lo que sí puedes controlar? Y te vas a dar cuenta de algo, por estar preocupándote por lo que no puedes controlar por causa de un problema de ansiedad, estás dejando de lado lo que sí puedes controlar. Y eso es lo que está afectando tu vida. Te garantizo que lo que está afectando tu vida no es lo que no puedes controlar. Lo que está afectando tu vida es lo que puedes controlar y no estás controlando por preocuparte por lo que no puedes controlar. Bueno, excelente. Espectacular, ¿verdad? Ustedes son jóvenes. Ustedes son jóvenes. La pregunta es, ¿están disfrutando o están controlando?
¿Sabes que uno de los mayores secretos de la vida es viajar ligeros? Un día, un hombre fue a visitar a un sabio en el Tíbet, un monje. Y resulta que se fue como turista con su maletín y llegó a la casa del sabio y se dio cuenta que el sabio no tenía muebles. Se sentaba en unos cojines en el piso, no tenía televisión, solo tenía muchos libros allí regados en el piso y sus cojines. Y el turista le preguntó y le dijo: disculpe, pero yo quiero hacerle una pregunta. Usted es un sabio eminente, un hombre reconocido, un erudito, pero ¿por qué no tiene muebles en su casa? Y el sabio le dijo: ¿y dónde están los suyos? Y el turista le dijo: no, es que yo estoy de paso. Y el sabio le dijo: es que yo también estoy de paso, porque en esta vida todos estamos de paso y tenemos que aprender a viajar ligeros. Cuando tú logras entender que estás de paso por esta vida, comienzas a controlar menos y te esfuerzas por disfrutar más. Muchas personas viven como si lo terrenal fuese el todo de su vida. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a dejarle a Dios el control de lo que nosotros no podemos controlar. Y esa es la única manera de poder vencer la ansiedad. Ahora bien, la ansiedad es la evidencia de una persona insegura que necesita tener el control. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Te lo voy a repetir. La ansiedad es la evidencia de una persona insegura que necesita tener el control. ¿Necesitas controlar a tu pareja? Eres una persona insegura. ¿Necesitas controlar el tráfico? Eres una persona insegura. ¿Necesitas controlar tu trabajo? Eres una persona insegura. Hay cosas que tú no fuiste diseñada para controlar. Generalmente nos esforzamos por controlar mucho afuera cuando lo único que podemos controlar está adentro. A veces te quieres controlar lo que otros dicen cuando lo único que puedes controlar es lo que tú dices. A veces quieres controlar lo que otros hacen cuando lo único que puedes controlar es lo que en tu interior se produce por causa de lo que otros hacen. Tú tienes que aprender a ser más segura de ti misma. Tienes que aprender a ser un hombre más seguro de ti mismo y entender que es la ansiedad la evidencia de tu inseguridad que necesita tener el control. Cuando tú necesitas tener el control de una relación, cuando tú necesitas tener el control de un trabajo, cuando tú necesitas tener el control, es sencillamente porque tu inseguridad no te permite disfrutar. La ansiedad patológica no puede ser diagnosticada a la ligera, porque es patológica. Para eso hay especialistas, psicólogos, psiquiatras, que te pueden ayudar a establecer un diagnóstico de ansiedad patológica, porque requiere un análisis profesional y un seguimiento serio. Sin embargo, quiero dejarte algunas señales que deberían encender alertas acerca de la vulnerabilidad que podrías tener de llevar tu ansiedad a un escenario muy peligroso para el propósito de tu vida. Y te voy a hablar rápidamente de 6 elementos que, si los estás experimentando, deberías ser mucho más cuidadoso con qué es lo que quieres controlar y qué es lo que tienes que disfrutar, porque estas son 6 señales de que tu ansiedad está pasando el límite y está afectando tu calidad de vida. Primera, preocupaciones constantes que no se controlan fácilmente. Vives preocupada permanentemente por cosas que tú no tienes el control. Y todo el tiempo estás preocupada y todo el tiempo estás preocupada. Y cuando no tienes cómo preocuparte por lo tuyo, entonces te preocupas por lo de tu hermana, lo de tu tía, lo de tu prima, lo de tu vecina, lo de tu mamá. Pero tenemos que preocuparnos por algo. Yo no sé por qué se ríen, hasta allá en las cámaras se están riendo. Porque es una realidad. ¿Sabes que las preocupaciones constantes que no puedes controlar con facilidad son un reflejo de que la ansiedad se te está saliendo de las manos y lo que era una ansiedad normal se puede estar convirtiendo en una ansiedad patológica? Segundo, terminas sufriendo de fatiga, insomnio o problemas digestivos frecuentes. Ese es otro diagnóstico, ese es otro síntoma de una ansiedad que se está saliendo de control. Ya no puedes dormir. Y no puedes dormir porque tienes preocupaciones constantes que no puedes controlar. Y entonces te cuesta y te da y le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas. Problemas digestivos, gastritis, acidez, reflujo, generalmente son producidos por esos excesos de sobrepensamiento. Tercero, irritabilidad o sensación de estar constantemente en tensión. Todo el tiempo estás molesta, todo el tiempo estás alerta, no te pueden decir nada porque contestas con 2 piedras en la mano. Es porque sencillamente estás enfrentando una crisis de ansiedad.
Porque como perdiste el control afuera, automáticamente pierdes el control adentro y terminas convirtiéndote en una persona irritable. Y cuando alguien te saluda y te dice, ¿y usted qué? ¿Qué de qué o qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es que es? Porque ya estás a la defensiva. Yo tenía una pareja de esposos que permanentemente vivía con ansiedad, permanentemente querían tener el control el uno del otro, que de todo lo de afuera. Y un día venían bajando en su carro por una avenida y por todo peleaban, por todo se irritaban, por todo se contestaban feo. Y venían bajando por una vía de Bogotá a Melgar que tenía muchos abismos. Y mi amigo se dio cuenta que el carro se quedó sin frenos. Y volteó a mirar a la esposa y le dijo, mi amor, y ella le dijo, ¿qué? Y él le dijo, nos vamos a matar. Y ella le dijo, pues como quiera, papito, para las que sea. Porque vivía con irritabilidad. ¿Por qué? Porque no podía controlar muchas de las circunstancias de la vida. Eso te sucede cuando tú no tienes el control, pero tampoco quieres disfrutar, no quieres soltar el control. Te vuelves una persona irritable. Te vuelves una persona permanentemente en estados de tensión. Cuarta característica, dificultad para concentrarse. Y entonces haces una cosa y no la terminas y ya estás haciendo otra. Y te cuesta concentrarte. Estás concentrado haciendo algo y terminas pensando en y si no viene, y si no me llama, y por qué no me contestaría. Y todo el tiempo estás distrayéndote con pensamientos de aquello que no puedes controlar. Y la última, cuando tienes un problema de ansiedad que está rayando los límites, terminas evitando lugares, actividades o personas por miedo a no tener el control. Entonces, no, yo no voy a visitar a la familia. Ay, mira, ahí viene fulanito, entonces me paso a la otra acera. No, que no me salude, que no me vea, porque tienes un problema de ansiedad. Recuerda, es inseguridad a lo que no puedes controlar. Y terminas evitando ir a lugares, terminas evitando realizar actividades y terminas evitando relacionarte con personas simplemente porque tienes ansiedad. Es muy importante, hijos, evidenciar cómo la ansiedad afecta integralmente nuestra vida. Porque sí la afecta. Afecta todas las áreas de tu vida. La ansiedad va mucho más allá de una emoción. Recuerda, es un estado que afecta integralmente tu vida. Y te voy a compartir rápidamente 4 escenarios de tu vida en los que la ansiedad te puede estar afectando. El primer escenario es la afectación espiritual. La ansiedad es el único patrón de emociones que afecta tu vida espiritual de una manera considerable. Cuando tú sufres de ansiedad, espiritualmente sientes una desconexión con Dios, dudas de su cuidado y de su protección, o vives atormentándote por la culpa permanentemente, lo que te impide confiar en Dios. Entonces, una persona con problemas de ansiedad termina siendo una persona que es espiritualmente débil, que es espiritualmente inconforme, que es espiritualmente inestable, porque eso que no puede controlar la lleva a desconectarse con Dios, a sentir que Dios no le escucha, a sentir que para qué voy a la iglesia, para qué oro, si al final no tengo el control, si al final no sé cómo me van a pagar, si al final no sé si me van a echar, y si me echan, entonces para qué voy a la iglesia, y si no me echan, pues también para qué voy a la iglesia, y comenzamos a experimentar una culpabilidad constante. Y cuando hay culpa, recuerda que la culpa anula la manifestación del amor de Dios. Por eso comienzas a sentirte culpable. Es que si no me sale lo del trabajo es porque no hablé bien en la entrevista. Es que si me echan del trabajo fue por haber hablado mal de mi jefe con la chismosa esa de la otra oficina. Es que si me va mal en la relación y me deja el novio fue porque yo es que yo debía haberle hecho caso a mi mamá de no meterme con él. ¿Para qué me metí con él? Y comenzamos a experimentar culpabilidad y nos apartamos de Dios. Pero la ansiedad también nos afecta mentalmente, diga conmigo, mentalmente. Porque comienzas a experimentar pensamientos obsesivos de manera recurrente, te obsesionas con pensamientos. O sea, comienzas a experimentar pensamientos obsesivos acerca de una persona, acerca de una situación que conviertes en una realidad. No te han echado, es más, ni te van a echar, pero ya tú te sientes echado. Sí. Tu pareja simplemente le robaron el celular, pero ya tú le armaste 3 amantes, 2 encuentros furtivos, 4 amigas por ahí clandestinas, una vaina impresionante, sencillamente porque le robaron el celular. Y comienzas a obsesionarte con pensamientos guiados por una mentalidad pesimista, casi catastrófica.
O sea, es una catástrofe, porque tus pensamientos comienzan a combustionar en tu mente, a convertirse en una bomba en tu mente y terminan llevándote a la parálisis por análisis. Diga conmigo, parálisis por análisis. Escribe en tu barra de comentarios, parálisis por análisis. Y es que cuando tú tienes pensamientos obsesivos, mentalidad pesimista, casi catastrófica, terminas analizando demasiado al punto que te paralizaste y no te diste cuenta. Al punto que ya no tomas decisiones, al punto que ya no controlas lo que tienes que controlar porque mentalmente estás afectado por un problema de ansiedad. Tercer escenario, la ansiedad te afecta físicamente. Afecta tu cuerpo, recuerda, eso se llama psicosomatización. Lo que nace en el psico, mente, y se proyecta en el soma, cuerpo. Psicosomatización. Y físicamente, la ansiedad te lleva a evidenciar síntomas como dolores de cabeza frecuentes, insomnio, fatiga, aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, problemas digestivos y algunos otros dolores musculares, dolores de espalda, tensión muscular por causa de la ansiedad. Son síntomas. Los enfrentamos con mucha frecuencia. Ahora, cuando tú creces, en la medida que tú asumes responsabilidades, pues vas a encontrarte con muchas más cosas que no tienes bajo tu control y los síntomas de la ansiedad van a ser más recurrentes. Pero el cuarto escenario donde te afecta espiritualmente, mentalmente, físicamente y el cuarto, relacionalmente. La ansiedad afecta tu capacidad para relacionarte con otras personas y proyectas en tus relaciones una actitud de aislamiento, irritabilidad, hipersensibilidad o codependencia a la aprobación de otras personas que al final solo te brindan una seguridad irreal. Y terminas dependiendo de personas que te dan una aprobación temporal, porque eso te da seguridad, pero es irreal. Por eso toda persona que se refugia en otra persona para mitigar su ansiedad siempre termina peor. Es muy importante que lo entiendas, porque quizás tú dices, es que yo soy así, ¿cómo? No, me gusta la soledad. No, te aíslas porque tienes un problema de ansiedad. Entonces no es que te guste estar sola, es que te da miedo estar con otros, porque tienes un problema de ansiedad, porque tienes temor de no poder controlar las relaciones, porque tienes temor que te hagan daño nuevamente y no poder controlarlo, por eso te aíslas. Entonces deja de decir es que yo soy así, no, la ansiedad te volvió así, la inseguridad en lo que no puedes controlar te volvió así. Lo mismo la irritabilidad. No, es que yo hablo así. No, así sea santanderiana, mano. Pero usted tiene que aprender a hablar bien. Porque no se trata de vivir todo el día en irritabilidad y todo el día de mal genio y contestar a los golpes. Sucede muchas veces en los lugares de trabajo que siempre hay en todas las oficinas o en el colegio o en la universidad la amargada, la que contesta feo, la que saluda feo, la que habla mal, a la que no se le puede pedir nada. Y no es porque ella sea así. Es porque hay cosas que no pueden controlar y eso le produjo un problema de ansiedad que afectó su capacidad relacional. John Ortberg dice que no podemos separar nuestras emociones de nuestra espiritualidad, porque Dios quiere sanar el todo del ser humano. Entonces tus emociones no están separadas de tu vida emocional. Dios quiere sanar todo tu ser. Y por eso la ansiedad se convierte en un factor determinante de la sanidad de Dios en tu vida emocional. No te puedes acostumbrar a vivir con la ansiedad. No nos podemos acostumbrar a vivir una vida en ansiedad. Tenemos que ser muy intencionales para trabajar la ansiedad. Tenemos que ser muy conscientes del problema de ansiedad que nos aqueja para saber cómo manejarlo. Hay cosas que no tenemos el control y nos producen ansiedad, pero es una ansiedad normal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando o tengas el control o la situación termine. Muchos de nosotros, como adultos, podemos enfrentar problemas financieros, problemas familiares, problemas laborales que se toman un largo tiempo y la ansiedad va a durar lo que dure ese tiempo, encerrarse la circunstancia negativa. Pero al final es inevitable sentir ansiedad. Es inevitable que te duela la cabeza, es inevitable que tengas problemas musculares, es inevitable. Pero tú tienes que entender algo, es porque hay una circunstancia que está por fuera de tu control y eso va a ser inevitable hasta que le entregues el control a Dios. Mientras tú creas que tú tienes en tus manos la solución, la ansiedad te va a coger ventaja.
Pero cuando tú entiendes que el control lo tiene Dios y la solución la tiene Dios, vas a poder descansar en Dios, llevar tu ansiedad a Él y poder experimentar la libertad emocional que tu vida necesita. ¿Vamos bien hasta ahí? Tú tienes que comprender que no eres débil por sentir ansiedad. No eres débil porque te duele la cabeza porque estás enfrentando un problema, o te duele la espalda porque estás enfrentando un problema, o tienes nudos en el cuello porque estás enfrentando un problema. No, eso no te hace débil, te hace humano. Dile al que está a tu lado, tienes derecho a ser humano. Escribe en tu barra de comentarios, tengo derecho a ser humano. Sí, si hay algo que no puedes controlar, te produce ansiedad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando entiendes que se lo tienes que entregar a Dios, que es el único que lo puede controlar. Por ejemplo, si tienes un jefe agresivo, pues definitivamente vas a sentir ansiedad de llegar a tu trabajo, porque no sabes cómo lo vas a encontrar. Si tienes una pareja agresiva, pues vas a tener ansiedad cada vez que llegues a tu casa porque no sabes con qué te vas a encontrar, y es humano, es humano. Y de pronto, si te encuentras con algo negativo, vas a tener más ansiedad porque ya no sabes cómo reaccionar, y eso te va a producir daño, efectos psicosomáticos. Pero no eres menos espiritual por enfrentar la ansiedad. No puedes cuestionar tu fe por enfrentar la ansiedad. La manifestación de la ansiedad es un llamado de atención que tu alma te está haciendo para que hagas un alto y revises muy bien en qué estás invirtiendo tus pensamientos y cómo estás administrando tus emociones. Porque no puedes permitir que lo que no puedes controlar afecte negativamente tus pensamientos y afecte negativamente tus emociones al punto de traer una inestabilidad en tu calidad de vida. Porque al final no lo puedes controlar. ¿Eso qué produce? Ansiedad. Pero tú tienes que ponerle un límite a la ansiedad para que no afecte tu calidad de vida. ¿Y cómo le pones el límite? Pues controlando tus pensamientos y controlando tus emociones. Porque te va a producir emociones, ¿sí o no? Y también te va a producir pensamientos, pero lo que tienes que entender es que es normal sentirlos, pero no que te dominen. Te lo voy a repetir, es normal sentirlos, pero no que te dominen. No tienes por qué luchar solo contra la ansiedad. Dios está contigo y su palabra te puede guiar, te puede sostener y te puede mostrar que por amor el Padre ha preparado para ti algo bueno del otro lado de esa nube de distracción llamada ansiedad. Lo que sea que estés viviendo hoy es una circunstancia, pero detrás de esa circunstancia Dios ha preparado algo bueno. Y cuando tú lo logras entender, va a venir el pensamiento negativo, va a venir la emoción negativa por lo que no puedes controlar, pero apenas lo enfrentes, se va a disipar. Y es que tengo que enfrentar a, qué sé yo, esa persona que me ofendió y tengo que hablar con ella, pero ¿será que me vuelve a ofender? ¿Será que me pide perdón? ¿Será que reconoce? ¿Será que no reconoce? ¿Será que me va a echar la culpa a mí? Pero lo tienes que enfrentar. Lo tienes que enfrentar, eso se llama confrontación. Y cuando lo enfrentas, tienes que descansar. Alguien tiene que tomar una decisión que te va a afectar a ti, y entonces tú dices, no, es que ahora va a ir a acusarme con mi jefe o va a acusarme, y entonces no, se me va a acabar el trabajo, me van a echar. Bueno, tú tienes que esperar. Y cuando eso se dé, tu ansiedad tiene que acabarse. Porque la ansiedad normal dura lo que dura la circunstancia. Por eso hay muchas circunstancias que se han alargado. Y al alargarse la circunstancia, se agudiza la ansiedad. Por tanto, el problema no es la ansiedad, el problema no es la circunstancia, el problema es que no has tomado decisiones para cerrar la circunstancia, pero por causa de la circunstancia es normal sentir ansiedad. Bueno, excelente. En el Salmo 55, versículo 22, el Señor dice, echa sobre el Señor tu ansiedad y Él te sostendrá. Mira qué lindo es. ¿A quién le tenemos que entregar nuestra ansiedad? A Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Te va a sostener. ¿De qué? De lo que no puedes controlar. Porque al final no lo puedes controlar. Y si pierdo mi trabajo, pastor, no lo puedes controlar. Pero si Dios te saca de un lugar y tú estás tomada de su mano, te garantizo que Él te va a llevar a otro lugar mejor. Si se acaba una relación, pero tú estás tomada de la mano de Dios, te garantizo que al final Dios va a cuidar de ti y te puede llevar a una mayor satisfacción. Puede que a otra relación, puede que no a otra relación, pero sí te va a llevar a un mayor estado de satisfacción cuando aprendas a depender del amor de Dios y no del amor de los hombres.
Porque mientras dependas del amor de los hombres, siempre vas a ser una mendiga afectiva, un mendigo afectivo. Porque terminas buscando en los hombres el amor que no quieres recibir de Dios. Ahí es donde tú tienes que marcar una diferencia. Por eso, echa sobre el Señor tu ansiedad y Él te sostendrá. No puedes pretender echar sobre tu pareja tu ansiedad. Es que no me conteste y no me conteste, y si me contestara, se me pasaría la ansiedad. No se la eche, porque mañana tampoco te va a contestar. No, es que si tú me contestas cada vez que yo te llamo, no voy a tener ansiedad. Y el día que no te pueda contestar. Sí me estoy haciendo entender con eso. Escúchame. Vamos a cerrar este capítulo de hoy, esta sesión de hoy, haciéndonos 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas? Que nos van a ayudar a entender cuál es el nivel de ansiedad que estás manejando en este momento. Y de qué manera podría estar afectando el propósito de Dios en tu vida. 3 preguntas súper sencillas. Primera, ¿tienes preocupaciones recurrentes que te han afectado por un tiempo de más de 6 meses? Entonces estás en la inmunda. No, mentiras. Simplemente estás enfrentando una crisis de ansiedad, tienes un problema serio de ansiedad. ¿Por qué? O porque sigues insistiendo en controlar algo que no puedes controlar por un periodo largo de tiempo, o porque le has dado demasiadas largas a una circunstancia negativa por un largo periodo de tiempo. Por eso, si tú tienes preocupaciones recurrentes sobre el mismo tema por más de 6 meses, tienes que prestarle atención al asunto. Segunda pregunta, ¿estas preocupaciones que tienes desde hace más de 6 meses interfieren con cierta frecuencia en medio de tu vida diaria? Se está lavando la ropa y tienes un problema. Bueno, eso así la lavaban las abuelas, pero es como en lenguaje de señas es como se establece que se lava ropa, para los que se ríen y se burlan de mí. Entonces, el punto es que definitivamente tienes un problema de ansiedad. Vas en tu carro, vas en el Transmilenio y de pronto escuchas una canción y te entristeces y te afliges y tienes un problema. Tienes un problema. Entonces, si estas preocupaciones interfieren con cierta frecuencia en medio de tu vida diaria, tienes que hacer un alto y revisar. Porque significa que estás dejando de disfrutar por causa de aquello que no puedes controlar. Y hay muchas de estas circunstancias que son recurrentes. Y de pronto estás muy bien y terminas deprimiéndote y vas y te encierras o terminas dejando de trabajar porque hoy no quiero trabajar o simplemente porque llevas demasiado tiempo con algo que no puedes controlar pero tampoco quieres soltar. Y mientras no lo quieras soltar, pues lo vas a querer seguir siguiendo controlar. Y eso te va a seguir afectando. Tercer pregunta. ¿Has tenido síntomas físicos frecuentes como incremento en el ritmo cardíaco, o sea, te palpita el corazón con más rapidez por algún recuerdo, por algún pensamiento, o aceleración en tu respiración porque te vino un recuerdo, te vino un pensamiento, o mareos, o fatiga constante, o insomnio, o dolor de cabeza? Pues muy probablemente es porque no has querido soltar algo que tienes que soltar porque no puedes controlar. Y llevas 6 meses con eso. Vuelvo y te aclaro, a menos que sea una circunstancia que se ha extendido más de la cuenta. Pero aún las circunstancias que se han extendido más de la cuenta son el reflejo de decisiones que tienes que tomar y no has querido tomar. Tremendo, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí, no me hagan esa cara de ansiosos. Si respondiste positivamente a 1, 2 o a las 3 preguntas, como yo, estamos en la inmunda. Pastor, usted, claro. Yo soy pastor porque tengo una responsabilidad sobre ustedes, pero sigo siendo un ser humano por fuera de esa responsabilidad. Y también tengo problemas. Y también vivo circunstancias que producen en mí ansiedad. Y también tengo que aprender a manejar la ansiedad. Por eso lo que yo te estoy enseñando es lo que Dios me ha venido enseñando a mí en esta temporada. Lo que yo estoy trabajando también en esta temporada. Porque todos somos humanos. Carne es carne, independiente del hueso en el que esté, decía un pastor amigo. Así que, hijos, si realmente respondiste positivamente a 1, a 2 o a las 3 preguntas, pues podrías estar enfrentando algo que se conoce como una ansiedad desadaptativa.
que con el tiempo podría derivar en una patología que sin lugar a dudas va a afectar tu propósito. Dicho en palabras de la tía Venancia, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a seguir preocupando por eso que desde hace 6 meses no puedes controlar? ¿Será que más bien te tienes que enfocar en lo que sí puedes controlar y tomar decisiones en lo que sí puedes controlar, en lugar de estarte preocupando por lo que no puedes controlar, y soltar de una vez por todas eso que desde hace 6 meses no te deja dormir? ¿No te deja comprometerte con Dios? ¿No te deja disfrutar tu vida y las personas que te rodean? Déjame darte 3 pasos sencillos para que puedas aprender cómo manejar la ansiedad y llevarla a un punto de equilibrio. ¿Un punto de qué? Mientras sigues participando de esta serie y aprendiendo cómo alcanzar la libertad emocional. A lo largo de esta serie, sesión tras sesión, el Señor nos va a ir entregando herramientas para establecer esa libertad emocional, principalmente sobre la ansiedad y los apegos. Lo que pasa es que todo está relacionado, porque muchos de tus estados de ansiedad son el reflejo de apegos que no has querido soltar. Por eso es muy importante que entiendas que la sanidad es un proceso, no un estado. ¿De acuerdo? Eso es como los carros. Tú lo mandas al taller porque le suena una cosa y lo sacas y el otro día le suena otra. Así es la vida de uno. Uno soluciona un tema y el otro día le está cacharreando por allá por otro lado. Y dice, ¿pero qué pasó? Pero así es la vida. A veces buena, a veces color rosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir 3 pasos. ¿Cuántos pasos? 3. Primer paso. Ya que respondiste positivamente a una de las 3 preguntas o más. Primer paso. Haz una lista. Esta es una tarea para la próxima semana, para que la desarrolles desde hoy y la próxima semana la tengas lista para el paso que sigue. Haz una lista de las 3 preocupaciones que más te están afectando actualmente. ¿Cuáles son esas 3 cosas que más te están preocupando hoy? Escríbelas en una hoja y colócalas en un lugar visible para que puedas leerlas a diario. ¿Cuáles son esas 3 cosas que más te están afectando hoy, más te están preocupando hoy? Tu familia, tu trabajo, tu estudio, la reacción de una persona, una relación sentimental, una deuda. ¿Cuáles son esas 3 cosas que más te están preocupando hoy? Segundo, escribe delante de cada una de estas preocupaciones lo que Dios te ha hablado hoy y lo que va a comenzar a hablarte acerca de ellas a lo largo de esta serie. Entonces, si Dios te habló algo hoy, tú dices preocupación por el trabajo, entonces tú puedes escribir al frente, se lo debo entregar a Dios porque yo no lo puedo controlar. Y lo vas a escribir al frente, cada cosita, delante de cada una de esas 3 preocupaciones. ¿Queda claro? Y tercer paso, vas a orar diariamente por cada una de ellas y vas a presentarlas delante de Dios mientras que descansas en que Dios es el único que puede tener el control de ellas. ¿Ya? Que es que me preocupa que me termine mi novio, porque lo he visto coqueteando más con Your Lady. Pues que se quede Your Lady con él, te desencartaste. Claro. ¿Qué hace sufriendo por un hombre que le está coqueteando a otra? ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Entonces, tú tienes que comenzar a entender que necesitas descansar en que Dios es el único que puede controlar lo que tú no puedes controlar. Por eso todos los días vas a orar y le vas a entregar a Dios esas 3 preocupaciones y te vas a dar cuenta cómo comienzan a disiparse. Entre más se las entregas a Dios, entre más descansas en Dios, entre más le cedes el control a Dios. ¿Vamos bien hasta